Radio Eloy Israel para todo el mundo. Es un placer poder saludarles con el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. A toda la gente bonita que nos sigue y que está viendo este video. El día de hoy quiero compartirles algo de la palabra de nuestro Dios. El tema es la vestidura celestial. Cuando Dios hizo al hombre, dice la palabra de nuestro Dios en Eclesiastés 7:29, dice de la siguiente manera: He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Indiscutiblemente, nuestro Dios hizo al hombre perfecto. Pero ¿qué sucedió? Sucedió algo que ha llevado a la humanidad en decadencia, y esto se le denomina pecado. El pecado entró con los primeros pobladores, con Adán y Eva. Y quiero que leamos en Génesis capítulo 3, dice de la siguiente manera: Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Vemos en este relato que la serpiente, que tiene un simbolismo que es Satanás, el diablo o el enemigo, introdujo una palabra, le dijo algo a Eva que no era como Dios lo había dicho. Si nos damos cuenta, Dios le dijo a la mujer y al hombre que no comieran, que ni aun ni tocaran. Les dio un mandamiento, o sea, les dio una orden. Les dijo, no hagan esto. ¿Pero por qué Dios hizo eso? Porque Dios le dio al hombre y a la mujer el libre albedrío, la capacidad para poder elegir. Por lo tanto, por eso en el huerto tendría que estar un árbol, ¿verdad? Del bien y del mal también. O sea, el hombre tenía que tener la facultad de poder elegir. Si Dios, muchos han dicho, bueno, ¿por qué Dios puso entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal? Mejor no lo hubiera puesto para que el hombre no hubiese pecado. Pero entonces el hombre no hubiese tenido la capacidad de elección. Y ese es un regalo que Dios nos dio a todos hasta la fecha. Y con ello Dios también le dio un mandamiento: no comáis ni toquéis. Pero la serpiente en su astucia indujo a la mujer a que desobedeciera la orden de Dios. Al desobedecer la orden que Dios había dado, con ello, mis queridos amigos y hermanos, entró el pecado. Por la desobediencia, ellos fueron sacados del paraíso. Por lo tanto, hermanos y amigos, la obediencia a Dios, a su palabra y a sus mandamientos hará que nosotros entremos nuevamente a este paraíso. ¿Y cómo sucederá esto? Es por ello que entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo harán eco en nuestra vida. En San Juan 14:15 dice de la siguiente manera: si me amáis, obedece mis mandamientos. Entonces vemos que el amar a Dios no es un sentimiento, sino amar a Dios es una actitud o un acto de obediencia. Dios le agrada que nosotros le obedezcamos, pero que lo hagamos, hermanos y amigos, por amor, no por obligación, sino por amor, porque le amamos. Cuando entra el pecado, vamos a leer y vamos a seguir escuchando qué sucedió. Sigue diciendo en Génesis 3, versículo 5. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando Adán y Eva desobedecen, cuando entra esa desobediencia, ellos se dan cuenta que estaban desnudos. Por lo tanto, lo primero que les vino fue la vergüenza. ¿Y qué hicieron? Tuvieron que buscar algo con qué cubrirse. Y para ello cosieron delantales, ¿verdad? Con hojas de higuera, para poder tapar sus vergüenzas. Que les quiero decir algo, ellos de por sí estaban desnudos, pero al no tener maldad, no tenían esa vergüenza. Es cuando nosotros vemos a los niños, a unos pequeñitos, cuando están pequeños, ¿verdad? De 1 año, año y medio, si están desnuditos, no tienen maldad.
Por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? También, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no hay maldad. El Señor Jesucristo dijo, quien no fuere como estos pequeñitos no entrará. Queridos hermanos, el pecado entra. La pareja se da cuenta que estaba desnuda. Cosieron hojas, se hicieron delantales con hojas de higuera. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo les podía durar estos delantales? ¿Cuánto tiempo podría durar esta vestidura? Sin duda alguna, vamos a ver y vamos a leer qué sucedió. Entonces, el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Queridos amigos y hermanos, desde entonces, cuando el hombre ve que estaba desnudo, se escondió de la presencia de Dios. Hermanos y amigos, para ello, Dios extiende su misericordia. Y aquí vamos a ver que va a suceder algo que no había sucedido, porque desde entonces no se había escuchado la muerte. Pero para ello, vamos a seguir leyendo qué sucedió. Dice así, en el versículo, me voy a adelantar un poquito, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Jehová tuvo que sacrificar a un animalito para poder tener esa piel, esa túnica, esa vestidura y darle al hombre y a la mujer esas túnicas de pieles. Pero para que sucediera eso, obviamente tuvo que haber derramamiento de sangre. Es por ello que en Hebreos dice de la siguiente manera, en Hebreos dice así, 9:22, voy a buscarlo para poder leerlo con todos ustedes, mis queridos hermanos, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, esta sangre de este cordero, y vamos a ver que fue un cordero, porque este cordero tenía y tiene un simbolismo. Simboliza a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo dio su sangre por todos nosotros. Y para que Adán y Eva pudiesen tener estas túnicas, tuvo que haber un sacrificio. En Apocalipsis 13:8. Dice así, Apocalipsis 13:8, dice de la siguiente manera, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice así, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Amados hermanos, nos damos cuenta que aquí en Apocalipsis dice que este Cordero que murió desde el principio del mundo fue nuestro Señor Jesucristo, en el simbolismo. ¿Para qué? Para que el hombre tuviese túnicas de pieles también, para que no se presentara desnudo delante de la presencia de Jehová nuestro Dios. Por lo tanto, para que nosotros hoy en esta actualidad no nos escondamos de Dios, tenemos la oportunidad de poder tomar estas vestiduras a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos acceder a ello, tenemos que creer en Él, tenemos que obedecer sus mandamientos, tenemos que creer en su palabra y tenemos que tener esa fe. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios lo dice. Quiero invitarles también a que ustedes vayan también con sus escrituras a el pasaje de Gálatas. Nos vamos a ir a Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Vamos a ir, ¿qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas 3:27? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Este cordero que murió al principio o desde la fundación del mundo, que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo, para que el hombre pudiese tener una vestimenta y presentarse delante de Dios y cubrir sus vergüenzas, hoy también nosotros lo podemos tener, mis queridos hermanos y amigos. Te invitamos a que tú puedas adquirir estas vestiduras preciosísimas que no tienen precio. El precio fue pagado.
por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a creer en Él, te invitamos a que sigas escudriñando la palabra de nuestro Dios, esperando que este tema sea de bendición y de edificación y que sigamos creciendo en la obra de nuestro Dios. La paz del Señor Jesucristo con todos y ricas bendiciones.